Bueno, amigos, sin más preámbulos, ya está con nosotros aquí el abogado Nizar El Faqih. Él es abogado, además defensor de derechos humanos y, como saben, ya se ha vuelto una voz autorizada en el caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores y estuvo presente en esta segunda audiencia. Por supuesto, Nizar ha dado muchísimas entrevistas, pero bienvenido, Nizar, gracias por estar con nosotros. Nos encanta oírte a mi audiencia, eres el invitado favorito. Muchas gracias, María Alesia, y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora. Estoy segura que te escriben mucho. ¿Qué es eso que no has dicho en ninguna de todas las entrevistas que has dado sobre esta segunda audiencia? O bueno, que nos quieres contar así lo primero. No, yo creo que fue muy impactante, María Alesia, ver la actitud de Maduro y de Cilia en comparación a la actitud que tuvieron en la primera audiencia del 5 de enero. Sí, es Ujú, decir, ellos ingresan a la sala ya entendiendo que están entrando a una sala en donde están siendo juzgados y se sientan en el banquillo de los acusados de una manera muy, digamos, directa, se ponen sus audífonos y se ponen a tomar notas. En ningún momento vimos un Maduro saludando a la audiencia como lo hizo aquella vez, dando el nuevo año, como recordarás que lo hizo la primera vez ujú, que fue presentado en Cortes, o dando una deposición política reclamando su condición de presidente, etcétera, sino más bien un Maduro muy callado, que no habló en ningún momento de la audiencia y que, como te digo, pues se sentó en el lugar de los acusados para tomar nota y escuchar a través de los audífonos la interpretación simultánea, ¿no? Y en el caso de Silvia Flores, lo mismo, ¿no? Ella estuvo igual en esa misma actitud la primera vez, pero ujú. sí es cierto que aquella primera vez, María Alesia, yo te contaba, creo un poco, que Sí. veías una Silvia Flores mirando a los alrededor, tratando de entender el lugar, tratando de entender la sala, un poco nerviosa cuando le tocó aproximarse al juez. Y en esta oportunidad la vimos, bueno, digamos, también muy consciente del proceso. Ya van casi 3 meses que ellos tienen en la cárcel de Brooklyn, y eso hace que también ya de alguna manera entiendan que esto es un proceso largo y que en el tribunal le toca al juez ser la autoridad y no a ellos, ¿no? Entonces yo creo que eso fue como muy, muy elocuente de la audiencia de ayer en comparación con esa audiencia que yo estuve presenciando el 5 de enero, ¿no? Sí, sí, les cayó la locha definitivamente de que están en un país con leyes y que la autoridad, como decías tú y has resaltado una y otra vez, que es el juez y que esto es un proceso serio y nada como se manejan las cosas en Venezuela, supongo. Y sus abogados les habrán dado también de alguna manera entrenamientos, les habrán explicado de qué se trata esto, ¿no? Sí, María Elena, porque además esto es un juez, todo juez en estas instancias son jueces ya con mucha experiencia, pero este juez en Ujú, particular es un juez que tiene muchísima experiencia, tiene una reputación muy bien ganada en el Distrito Sur de Nueva York y en el país. Y es un juez que mantiene el orden en la sala y que siempre se encarga de mostrar quién tiene la autoridad allí, quién es el que está al mando. Y esa autoridad tú la ves a él ejercer, por ejemplo, ayer en la audiencia, tanto con los fiscales como con los abogados de Maduro y de Cilia, cuando, por ejemplo, el juez hace pushbacks, es decir, los abogados están argumentando un punto y el juez los interrumpe y les dice, no, eso no es así. ujú, Sí, eso no aplica acá, o esta jurisprudencia que está citando de la Corte Suprema no puede reproducirse en este caso porque este caso es diferente, ¿no? De ujú, hecho, hay mucha gente que está por ahí circulando que el juez dijo que este caso es único, que este caso es distinto, y esa no sí, fue una caracterización, no es una caracterización real. El juez no está caracterizando el caso en genérico. Lo que él estaba diciendo cuando él hacía esa ujú, afirmación que él la hizo era para desestimar el fundamento que estuvo usando Barry Pollack, el abogado de Maduro, cuando él refería precedentes de la Corte Suprema que respaldaban su moción de desestimar el caso. Y ah, ok, el juez le respondía, no, esos precedentes no aplican, ujú, porque este caso es distinto, ¿sí? claro, Entonces, digamos, esa apreciación que hacía el juez lo hacía para fundamentar lo que vino después, que lo afirmó en la propia corte, en la propia audiencia, que es que el caso no podía ser desestimado porque estos precedentes que estaban citando los abogados para tratar de justificar que tenía que anular el proceso no eran aplicables a este caso, ¿no? Entonces, exacto. creo Ya que el vamos a ir juez para fue allá. muy, sí, el juez fue ayer fue un juez que se llevó el protagonismo, María Alesia. Habló Ok. mucho durante la audiencia, hizo muchas preguntas, hizo muchas repreguntas y marcó la pauta también en limitar a los abogados a ceñirse al punto que le estaba preguntando y creo que fue muy interesante desde el punto de vista además procesal, ¿no? Aunque muy Claro, técnico. una clase de derecho total para quienes nos gusta todo esto. Justamente, bueno, yo creo que el titular al salir de esa audiencia es
esa frase del juez que dice, I am not dismissing this case. No voy a desestimar este caso, que era lo que estaba pidiendo la defensa, alegando el tema de los fondos para pagar a los abogados. Ahora, hay una cosa que yo te quiero preguntar, que si bien dijo, yo no voy a desestimar este caso, luego dijo, no, te lo quiero leer textual para ver si te ubicas en el momento y preguntarte puntualmente. Dice, I'm not holding any hearings or fact finding. I think I have this. Ok, tengo todas las, el La tema de los información hechos. que necesito. Ajá, lo que necesito. Y le dijo, sit down. Me imagino en un momento, no sé si fue creo que fue a la defensa. Y en un momento dice, if I find that in this case a specific license was arbitrarily withheld and the government does not comply, you could raise dismissal. For now, it's too serious. ¿A qué se refiere con que en otro momento podría el abogado otra vez pedir la desestimación del caso? Porque le dice, podrías pedir la desestimación si pasa esto, pero el tema jurídico no sé a qué se está refiriendo. No, fíjate. El juez, en el momento en que establece esa afirmación que tú comentas de I'm not dismissing this case, lo hace precisamente porque el abogado Pollack insistía una y otra vez en por qué el remedio jurídico que debía aplicarse a este caso era la desestimación, ¿no? Ujú, Es decir, tienes una supuesta violación del derecho a la defensa y el debido proceso, por cuanto alegan que no se está permitiendo el acceso a a los recursos del Estado venezolano para costear la defensa, pero lo cierto es que, digamos, no se ha interrumpido ni el debido proceso ni el derecho a la defensa hasta este momento, porque ellos han contado en todo grado y estado del proceso con su defensa. Desde el día claro, uno, ellos tuvieron abogados y los abogados se mantienen trabajando en el caso. Ninguna de esas decisiones todavía ha producido una interrupción de la defensa que ellos están ejerciendo, mm, de manera que no se ha concretado ninguna interrupción de debido proceso ni al derecho a la defensa. Y además, bueno, hay otras opciones, hay otros remedios menos lesivos a la desestimación del caso, como por ejemplo un remedio que ayer el juez explicó que era, bueno, fijar defensa pública. claro, ¿Por qué fijar defensa pública no es un remedio adecuado? Eso fue una pregunta que hizo el juez de una manera mm. muy reiterada al abogado Pollock, ¿no? Este, mm, en cualquier caso, María ¿Y Alesia, Pola qué contestaba? ¿Por qué no ponerle un defensor público? sí, en cualquier caso, antes de llegar a ese punto, Ajá, para responder tu pregunta, básicamente, María Alesia, lo que el juez deja ver es ujú, que hay múltiples opciones para resolver el problema que ellos están planteando, ¿sí? Y que una de esas opciones es la defensa pública. Y que otra de esas opciones es que se pueda, por ejemplo, emitir una licencia específica para poder tener un arreglo distinto, ¿no? Que no necesariamente implique el uso de recursos del Estado venezolano, sino, por ejemplo, que un tercero pueda pagar, costear los honorarios, que es algo que puede hacer el juez y puede hacer la OFAC si lo consideran pertinente. De manera que un poco la argumentación que dio el juez allí mm, era para reflejar que en cualquier caso el remedio no es la desestimación del caso, okey, y que hay otros remedios disponibles para poder reparar o acomodar este tema para lo que sigue, ¿no? Ahora, entiendo. con respecto a no mantener una otra audiencia, María Alesia, yo creo que esto más bien es muy positivo para el proceso. Lo que pasa es que Ujú, como son temas muy técnicos, muchas sí, veces si la persona que está oyendo, escuchando, viendo, no está muy familiarizada con los aspectos procesales, puede ujú, tener interpretaciones diferentes, ¿no? Pero ujú, la verdad es que la afirmación que hace el juez es a propósito de una solicitud que hacen los abogados de Maduro de que este debate, ellos no querían tener, ellos querían alargar este debate, ¿sí? claro, Porque ellos están tratando de centrar a la Corte y a la Fiscalía en aspectos procedimentales que no tienen que ver con el fondo del asunto. ¿Cuál es el ujú, fondo del asunto? Las pruebas, claro, ¿sí? Entonces, cuando los abogados plantearon la moción del acceso a los recursos y plantean la desestimación en esos términos, lo hacen precisamente para desviar el objeto del debate y plantear esto como el protagonista, el tema protagonista del proceso. mm, ¿Sí? ¿Y qué ganan con eso? Ganan que, o lo que precisaban ganar con eso era esperar que este tema se consumiera más semanas de debate y que entonces se perdiera de vista el foco sobre la revelación de las perfecto, pruebas, que es vital para que avance el proceso judicial. Entonces, cuando ellos hacen su moción, y plantean esto en estos términos, de desestimar el caso, etcétera, la fiscalía responde oponiéndose a esa moción y luego
el abogado Pola, cuando responde nuevamente a lo que dice la fiscalía, en esa contrarréplica, lo Ujú. que pide al juez es, mire, insistimos en la desestimación, pero en cualquier caso, si usted no está de acuerdo con desestimar todavía, pongamos una audiencia especial para estos efectos, para analizar este punto. Mm, Ellos lo lo pidieron sigue antes de esta retrasando. audiencia. Claro, entonces, ¿para qué hicieron esa solicitud? Para que la audiencia de ayer del 26 no se llevara a cabo, Mm, ¿sí? okey. O se reenfocara Sí, solamente. se tocaran otros temas en esa audiencia en vez de para lo que iba a ser esa audiencia, que ya iba a ser Correcto. la etapa de Entonces discovery, ¿no? correcto. Entonces, el propósito de plantear las formas la moción de esa manera, o esa contrarréplica de esa manera, lo que buscaba en realidad era que el juez dijera: "Cierto, vamos a fijar una audiencia especial para discutir este tema de los abogados y vamos a dejar lo otro a un lado por ahora", ¿sí? O vamos Aunque a eso usar. implique más tiempo, o sea, retrasar el juicio y más tiempo de ellos en la cárcel y todo esto, ¿no? Claro, entonces al final lo que el juez estaba, digamos, dejó muy claro ayer, cuando surgieron estos puntos de, bueno, podemos discutir más a fondo en otra oportunidad, podemos llevar este caso a una audiencia Ujú. especial para indagar un poco más, podemos esperar un poco más para analizar el tema, y el juez fue muy elocuente siempre al decir no. No voy Es a decir, dismiss. no voy a dismiss, pero tampoco voy a plantear ahora una nueva audiencia para este punto. Okey, Síganme hablando y díganme todos los argumentos que tengan ahora, ¿sí? Algo así como que hablen ahora o callen para siempre. Es decir, denme todos los argumentos y yo con esos argumentos voy a tomar mi decisión. No vamos a fijar otra audiencia para estos efectos. ¿Qué es lo que está buscando el juez con eso? Que no se retrase el proceso. Es un claro, juez que entiende, él le sabe, porque digamos, no tiene un día en esto. Es un claro, juez que entiende cuáles son las estrategias que están detrás, ¿sí? Las estrategias que están detrás no es buscar una solución, sí, sino complejizar el caso para que exacto, entonces no se avance. Entonces, exacto, cuando el juez vuelve otra vez sobre el punto a decir, hablemos de cuáles son los remedios disponibles, enfoquémonos en cuáles son los remedios disponibles, I'm not dismissing this case, y luego entonces no voy a hacer otra audiencia en estos momentos para este punto, vamos a debatirlo ahora. El claro, juez no solamente hizo eso, sino que también luego que se agotaron todos los argumentos, no anuncia su decisión ujú, y no la anuncia también, María Alesia, precisamente para aprovechar el tiempo de la audiencia en escuchar todos los argumentos y que procesalmente, a efectos legales, se agotara ya la oportunidad de las partes de explicar todo cuanto a derecho ellos consideraran necesario okey. argumentar. Y que luego no dijeran, no, es que no tuve chance de No tuvo la argumentar porque, oportunidad, exacto, claro. Entonces el juez le dio todo el tiempo y claro, tienes que entender también que hay un tema operativo, la audiencia no puede durar por siempre, ujú, tiene el juez que terminar, tiene otros asuntos que atender. Entonces, el juez lo que hizo fue invertir el tiempo que tenía disponible en la agenda para que los abogados explicaran todos los argumentos, de manera de ya el poder dejar zanjado lo que procesalmente se conoce como, bueno, la traba de la litis. Ya se zanjó el argumento de una parte, el contraargumento de la otra, las réplicas y contrarréplicas, ya no hay más nada que ellos me van a traer el proceso, me toca a mí decidir, ¿no? Entonces, ahora el juez se lleva la tarea de decidir. Entonces, la primera razón por la cual él no decide es precisamente para aprovechar todo el tiempo disponible que tenía en la agenda para que ellos explicaran sus argumentos y la segunda razón es porque evidentemente el juez va a tomar una decisión buscando una solución al problema. Él no claro, va a arriesgar el proceso a que sí, este caso siga escalando, este punto sobre la defensa siga escalando, con una probabilidad de, por ejemplo, de que pueda apelar, si pueda tener éxito en apelación y pueda complejizar el avance del proceso, sino más claro, bien tomar una decisión tanto como él pueda orientada a resolver este punto, incluso si eso incluye, por ejemplo, el hecho de autorizar o pedir una autorización para que un tercero, como te decía, genere el pago o para que se busque una alternativa o ulteriormente para designar defensa pública. Es decir, todo eso está sobre la mesa, el juez no descartó claro. ninguna opción. Ahora, ¿es real o nos debemos creer el cuento de que no hay dinero o Maduro no tiene nadie quien le pague los abogados? Tengo esa pregunta, no sé qué opinas tú. Y segundo, por qué a Pollack le interesa, aun cuando su cliente supuestamente no tiene fondos para pagarle, por qué le interesa seguir insistiendo en esta defensa? ¿Es por un tema de exposición, porque este caso le interesa? ¿O es un tema de dinero, que le gusta lo que le van a pagar? Digamos, ¿por qué alguien como Pola, que es un abogado súper reconocido, no dice, bueno, ya, yo me lavo las manos de este caso porque aquí no se van a conseguir los fondos para pagar? ¿Cómo funciona No, eso? Pollack lo que está buscando es que le paguen. O sea, Pollack lo que está buscando y la insistencia que él tiene alrededor de todo el punto que él desarrolló ayer es precisamente
o que desestimen el caso, ¿no? O que se le encuentre una solución al tema de sus pagos, ¿no? Y es lo que él está tratando de lograr, que al final del día se autoricen fondos para pagar. ¿Y por qué? Bueno, María Alesia, cuando tú analizas el perfil de Pollack y los casos que él ha trabajado en su Ujú. carrera profesional, pues bueno, él ha asumido casos de mucha notoriedad pública y ha asumido casos complejos, ¿no? Y yo estoy seguro que, digamos, la mejor respuesta la puede dar él, el por qué insiste y persiste en en el tema de permanecer en la defensa, pero en cualquier caso creo yo que una lectura puede ser simple y llanamente que él está teniendo la intención de permanecer en un caso que tiene mucha notoriedad, que hoy en día puede Pues, ser uno de los casos más importantes en materia penal en los Estados Unidos y sí, que eso le suma a su carrera, pues una experiencia importante, más allá de las afinidades que la gente que nos está escuchando pueda tener, pues es evidentemente una figura que se convierte en una figura importante, relevante en la opinión pública en estos momentos por estar llevando uno de los casos más llamativos a nivel mediático, ¿no? Entonces, bueno, esos también son elementos que pueden jugar un factor aquí importante para motivar a Pollack a continuar insistiendo en la defensa, ¿no? claro. Y lo que te decía de los fondos, ¿tú crees que es como parte de la estrategia, como me decías al principio, también de retrasar todo esto? ¿O efectivamente ellos pretendían usar los fondos de Venezuela para pagar a los abogados y no hay quien pague esos abogados en este momento? No, ellos plantean esto en esos términos, creo yo, María Alesia, ellos la idea original que estaba también atada al hecho de tratar de forzar contradicciones que podrían reforzar el argumento de la inmunidad. Ujú, Sí, es decir, un sí, poco sustentar que como le autorizan el Estado venezolano sufragar los costos de honorarios profesionales, es una manera tácita, según ellos, que no lo ujú. es, pero según ellos, una manera tácita de sostener que en realidad Es el Maduro y presidente. Cilia es el presidente y primera dama de Venezuela respectivamente. Yo creo que eso es un argumento que tiene mucha debilidad en la Corte, porque al final del día la verdad, aunque esto suene disonante para los que nos escuchan, legalmente, y eso yo lo puedo explicar más adelante en otra oportunidad en horas Ujú, del tiempo, pero la verdad es que legalmente el hecho de que la OFAC autorice recursos no quiere decir que está reconociendo a gobiernos ni autoridades, porque la OFAC no tiene competencias para reconocer gobiernos ni claro. autoridades. Es el La, gente- ejecutivo. la audiencia recordará, claro, la OFAC es parte del Ejecutivo, pero es una oficina Ujú, administrativa que se encarga única y exclusivamente de administrar sanciones, no de ujú. reconocer gobierno ni ejercer política exterior. Okey. Esa oficina simplemente emite licencias, revoca licencias, modifica licencias a los efectos de administrar las sanciones ejecutivas que dicta el presidente y el Departamento del Tesoro. No es Ujú, una oficina que tenga competencias para esgrimir acá argumentos sobre reconocimientos o no de gobiernos extranjeros, ni mucho menos, y no tiene autoridad constitucional para eso, ¿no? ujú. Em, de manera digamos, ese punto puede ser también una de las intenciones que tenían ellos de empujar para que se diera el pago por vía del Estado venezolano para luego argumentar el punto que te comentaba sobre la inmunidad, que en cualquier caso puede ser un punto atractivo para la opinión pública, ¿no? Que pueden Claro. ellos explotar mediáticamente al decir, mira, es tan verdad que él es la primera autoridad que el propio gobierno estadounidense le está autorizando el uso de recursos de Estado venezolano para financiar su Sí, un defensa. tema de narrativas también. Les ayudaría para su narrativa, pero no Sí. necesariamente jurídicamente. Ahora, para salvar esto, el punto jurídico, lo que le quiero decir a la audiencia es, hubo muchas licencias que la OFAC emitió cuando Maduro era presidente, para, por Así. ejemplo, para Chevron, para que Chevron realizara actividades petroleras en Venezuela. Lo hizo en 2020, lo hizo en 2022, lo hizo en 2024, lo hizo en 2025. ¿Significó eso que el gobierno estadounidense reconoció a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela? La respuesta es no. No. Entonces, ¿cómo conviven las dos cosas? Conviven porque hay un sistema normativo en los Estados Unidos que permite que esas cosas coexistan, para bien o para mal. De pronto habrán quienes opinen que eso no tiene sentido, que sí tiene sentido, pero a niveles legales, a efectos legales, es perfectamente posible que la OFAC otorgue licencias de diferentes naturalezas y eso no tiene nada que ver con que haya un cambio de política en tanto en torno al reconocimiento. Te digo más, la OFAC ha emitido licencias para Irán, la OFAC ha Ujú. emitido licencias para petroleras, Rusia. por ejemplo, para Rusia. Eso Ujú. no quiere decir que en materia de política exterior el gobierno federal estadounidense tenga una política distinta sobre lo que consideran ellos es lo que está ocurriendo en Rusia o la naturaleza del gobierno ruso, la naturaleza de lo que Claro, ocurre en Irán, etcétera, etcétera. Son claro. cosas completamente distintas en el mundo del derecho, en el mundo legal, y los jueces evidentemente lo entienden de esa manera,
de manera que es un argumento débil para la corte, pero sí es atractivo para la opinión pública que no conoce estos detalles técnicos que te acabo de explicar, ni tiene por qué conocerlos, ¿no? Porque Sí. son temas muy, muy, muy A- técnicos. Ahora, Nizar, tú mencionabas ayer algo que a mí me llamó la atención y es que los abogados de Cilia se apegaron todo el tiempo a lo que decía Pollack y a lo que decía el abogado de Maduro. No aprovecharon su tiempo ni para extender, ni para decir más cosas, ni para nada. No aprovecharon ese tiempo que les otorga el juez en la corte para hablar y para mejorar la situación de su defendida. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque generalmente cuando hay dos acusados, en otros casos, no lo he visto tanto en casos de estos de narcotráfico, pero si tienen defensas separadas, suelen más bien aprovecharse de tratar de evitar que su defendida le caiga todo el peso, ¿no? Incluso le echan paja, por no decir otra cosa, al otro defendido, si es necesario para defender al suyo. Entonces, esto más en casos de asesinatos, etcétera, que lo he visto mucho, o sea, lo he visto mucho que para los distintos abogados se aprovechan de esto. ¿Por qué crees que esa sea la estrategia o si es esa que la has visto, te oía comentándolo ayer, que los abogados de ella se apegaban a todo lo que dijera Pollack? ¿Es arriesgado? ¿No te parece arriesgado para ella? A mí me parece que es una estrategia extraña, pero que tiene razones. Y yo creo que esas razones las vamos a conocer más adelante, María Alesia. Porque sí, efectivamente, porque lo califico de extraño y no me atrevo a hacer conjeturas porque hay que esperar. Pero ¿por qué es extraño? Bueno, porque como cada caso es único, ¿no? Yo sé que has visto, has observado otros procesos. Es cierto que cada proceso es único, pero hay características comunes a cada proceso. Una característica común es que a los abogados nos gusta hablar. Y cada vez que tenemos la Exacto, oportunidad de hablar ante un juez, la aprovechamos. exacto. Si tú tienes 2 meses, 3 meses que no ves a un juez y tienes la única oportunidad en esos 3 meses de dirigirte a él, tú la vas a aprovechar, ¿sí? Entonces es extraño que no aproveche ningún momento del proceso, incluso cuando el juez lo llamó, porque el juez lo llamó en varias oportunidades para que opinara, porque al final del día, procesalmente, recordemos, Maduro tiene unos abogados distintos a los de Cilia Flores. Ujú. A efectos procesales, lo que pida el abogado de Maduro no es lo mismo que necesariamente vaya a pedir el abogado de Cilia. Entonces, para que el juez pueda entender cuáles son las posturas de las partes, procesalmente, cada uno debe afirmar su argumento y desarrollar su punto, porque puede que el argumento de Cilia sea distinto al que presenta el argumento de Maduro, ¿no? Entonces, más allá incluso de que sean similares, porque en este caso están siguiendo una estrategia similar a los efectos de la defensa, porque la moción es conjunta, ¿sí? En cualquier caso, tú aprovechas el tiempo para ratificar puntos que de pronto el otro abogado no haya ratificado, no haya comentado, perdón. O sea, o para ratificar lo que el abogado Pollack Sí, ya lo dijo, aprovechas, sí o o sí. para argumentar nuevos elementos, para Ujú. afianzar la misma conclusión a la que Pollack está tratando de empujar al juez, etcétera. Sí, siempre aprovechas el espacio para poder desarrollar tu argumento. Él no lo hizo en ningún momento. Todas las intervenciones de ese abogado fueron para decir, me adhiero a lo que diga el abogado Pollack. Entonces, es un tema, es un dato creo que interesante a observar, ¿no? En el resto del proceso, pero que en cualquier caso no es normal, no es ordinario. Alguien me bromeaba hace poco, un periodista español, y me decía, bueno, Nizar, eso es porque no le han pagado sus honorarios y no va a invertir Exacto, más tiempo en el caso hasta que no le paguen, ¿no? La puede verdad ser. es que, bueno, puede ser jocosa ese comentario, pero en cualquier caso, es extraño, María Alesia, y bueno, habrá que ver a qué responde esa aproximación que la defensa de Sila está teniendo en la corte, ¿no? Totalmente. Y ahora, la segunda moción que se iba a hablar en esta audiencia, que era el tema de los testigos, ¿no? Perdón, de las pruebas que iban a estar disponibles para los otros coacusados. Entonces, esto es como yo lo entiendo. Corrígeme si no es así y si no, te pido que le expliques a nuestra audiencia lo más sencillo posible para que ellos puedan entenderlo, porque es tan jurídico todo que a veces es difícil. Lo que entiendo es que lo que está pidiendo la fiscalía o el gobierno americano es que no se muestren toda la evidencia o las pruebas a esos otros coacusados, es decir, Nicolásito, Diosdado y los otros que están en la causa, porque pueden poner en peligro a algunos de esos testigos o colaboradores que sirvieron para armar este indictment o esta acusación.
Es así, eso es lo que está pidiendo. ¿Y en qué no está de acuerdo la defensa con la fiscalía de esa redacción que le pidió el juez que se pusieran de acuerdo? Sí, no, tu lectura es correcta. Solo debo decir, para explicarlo en Ujú. términos muy básicos, a ver si logro hacerlo, porque esto es un tema altamente complicado. Todo Ajá. lo que corresponde al discovery no es algo sencillo, no es para despachar rápidamente, porque es un tema muy complejo que requiere mucho estudio. Es una de las materias más difíciles en la Escuela de Leyes en Estados Guau. Unidos. Lleva mucho tiempo de lectura de casos y interpretaciones que han suscitado con respecto a diferentes problemas que ocurren en los Ujú. casos, digamos, penales cuando se hacen procesos de discovery. Entonces, esto es un tema difícil que va a seguir siendo difícil por el resto del proceso porque van a surgir nuevas mociones con respecto a este punto. Pero en cualquier caso, lo que está pasando ahorita, en términos sencillos, es lo siguiente. La fiscalía tiene ya un acervo probatorio, es decir, tiene pruebas, tiene testigos, tiene información documental, informes, tiene material videográfico, fotográfico, audios, etcétera, Ujú. que es lo que normalmente la fiscalía lleva a un proceso penal de esta naturaleza. Ahora, la fiscalía, por ley, tiene la carga de probar, es la fiscalía la que tiene la carga de probar que los acusados son culpables. Ujú. Entonces, la fiscalía debe llevar todos estos elementos de prueba al proceso para que los acusados conozcan las pruebas en detalle antes de llegar al debate de juicio que Okey. se realiza más Sí. adelante. Entonces se le da la oportunidad a los acusados de poder acceder a esas pruebas a través de sus abogados para que ellos preparen su defensa con mayor detalle, vean cuáles son los testigos, qué están diciendo esos testigos, cuáles son las pruebas videográficas, fotográficas, los elementos de rigor que te comenté previamente, del material probatorio que trae la fiscalía. ¿Qué ocurre en estos casos que son tan delicados, que son tan sensibles porque involucran delitos muy graves e involucran otras personas que están siendo procesadas o que han sido acusadas o que están esperando sentencia en otro juicio, pero que está relacionado con esto? Lo que Ujú. ocurre es que normalmente muchas de esas pruebas son tan sensibles que no se pueden dar a conocer, ¿verdad? Fuera del espacio que tiene la fiscalía con la defensa en este caso particular. Porque si lo das a conocer, puedes arriesgar a los testigos, puedes arriesgar que se desclasifique información que es clasificada, puedes arriesgar que otra investigación que está llevando la fiscalía relacionada con este caso se Mm. ponga en riesgo porque ya se enteren las personas que qué es lo que hay en su Que van contra cuando a todavía la fiscalía no ha concretado una acción penal, pero están trabajando en ello. okey. Entonces, todo esto forma parte de un proceso normal que se da en estos casos complejos. Siempre la fiscalía va a pedir medidas de protección para decir, yo le voy a entregar las pruebas o sea, la fiscalía diciendo, yo voy a entregar las pruebas a la defensa, pero lo voy a hacer Pero con condiciones. Y las condiciones tienen que implicar esto, esto, esto y esto. okey. ¿Cuáles son esas condiciones? Los mecanismos de confidencialidad que va a atribuirse a cada tipo de prueba dependiendo del nivel de confidencialidad que requiera tener cada prueba para preservar su integridad. Entonces, ese debate se hace ahora procesalmente, es normal, para que entonces se zanje cuáles van a ser los mecanismos de confidencialidad que se va a aplicar a cada tipo de prueba. Okey. ¿Sí? ¿Y quién va a autorizar eso en cualquier caso? Si la fiscalía propone, la defensa está de acuerdo o no, y luego entonces el juez siempre es el que va a tener la última palabra. Entonces el juez puede zanjar ese punto. Ahora, para que el juez zanje ese punto sobre qué nivel de confidencialidad se va a aplicar a cada elemento de prueba, tiene que escuchar ambas partes y eso es lo que está ocurriendo ahora. ¿Sí? Okey. Ahora bien, sobre el tema de los coacusados, bueno, se plantea un tema allí técnico complicado porque al final del día la fiscalía no quiere que se revelen pruebas a personas que puedan estar vinculadas con este caso, directa o indirectamente, y naturalmente lo pide en su solicitud al juez. Claro. Pollack no está de acuerdo, María Alesia, bueno, por muchas razones que él ha explicado y que seguramente va a seguir explicando más adelante. Y es que él dice que, bueno, si hay otros terceros involucrados, él quiere tener la oportunidad de aproximarse a esos terceros para poder precisar hasta qué punto esos terceros están o no involucrados, como lo asevera la fiscalía. Y en esa misma medida, entonces él pide que se le dé ciertas posibilidades para que él pueda hacer esas aproximaciones. Y la fiscalía no quiere que esas aproximaciones impliquen desclasificarle a esas personas información que no pueden tener ellos acceso en estos momentos por lo que ya te expliqué antes. Entonces, es Claro. un debate desde el punto de vista jurídico interesante, pero altamente técnico que en cualquier caso no va a afectar el desarrollo de esta fase porque al final del día el juez, creo yo, ya tiene una decisión sobre ese particular y la vamos a conocer próximamente. Okey. Y, eso se hace prueba por prueba. O sea, el nivel de confidencialidad se tiene que establecer prueba por prueba.
por tipo de prueba. Ah, tipo Pero de prueba, sí, ok. tendríamos que dedicarle un programa entero Porque porque es un tema imagínate, o sea, si complicado. no serían miles Sí, de, o sea, esta es sí, un, esta no, esta foto sí, sí, esta no. se categorizan las pruebas, María Alesia, por el nivel de confidencialidad que se le debe atribuir a cada una, y en ese mismo sentido, pues, el debate gira en torno a categorías de prueba y no a cada prueba como tal. Es decir, sí, no sé si me explico, Sí, sí, pero en cualquier te caso, entiendo, por categorías, porque si no sería imposible, me llama la atención. correcto. Y hay un nivel, Luego se va a desarrollar un debate más específico cuando empecemos a, cuando ese proceso se desarrolle, ¿no? Y ahí claro, se puede, por ejemplo, sí, por precisar un debate sobre no una categoría de prueba, sino una prueba específica dentro de esa ok, categoría ok, que ellos quieran ver con mayor detalle. Entonces, sobre ese punto podría surgir luego un debate, ¿no? Todo sí. eso es lo que pasa en esta etapa del proceso que Y va a tiene ser. sentido además que Pola que quiera contactar a Nicolásito, a Diosdado, a todos ellos también para armar su defensa. O sea, en ese sentido tiene razón de querer porque puede haber información que ellos tengan que pueda ayudar a sus clientes. Entonces, Sí y no. Es un tema complicado para mm, no resolvértelo importa, ahorita. si quieres no nos extendemos por ahí. Pero sí y no, o sea, hay ya precedentes muy importantes sobre este punto. No es un Mm, tema nuevo, ya esto ha claro, ocurrido con otros casos y hay argumentos a favor y argumentos en contra y depende mucho de las condiciones y las condiciones que son el para qué. ¿Para qué tú quieres aproximarte a un tercero en el proceso que no se ha puesto a derecho? Que es lo que explica la fiscalía. Si tienes a un tercero en el proceso que está siendo acusado, pero que no se ha puesto a derecho en la corte, porque tú quieres coordinar con esa persona si esa persona a los efectos procesales no está a derecho en la justicia estadounidense. Entonces, ese debate es un tema muy interesante desde el punto de vista procedimental, porque sí se entendería, María Alesia, por ejemplo, si tienes a varias personas que están acusadas y están todos en el mismo proceso, y tú representas, por ejemplo, a una de esas personas y las otras personas también están siendo procesadas, pues que tú puedas alegar esa necesidad de conversar ciertos aspectos con ese coacusado. Pero en ese supuesto ya están los coacusados puestos todos a disposición del tribunal. Sí, es decir, ya están todos a la disposición de la corte, están todos ya siendo procesados. En este caso se plantea este reto adicional, que es que tú tienes presuntos conspiradores o presuntas personas señaladas de ser colaboradores o cooperantes o que han conspirado conjuntamente con los acusados que están siendo procesados, que no están a los efectos procesales a derecho, porque no están sujetos a sí. la orden del tribunal. Entonces ahí se plantean unos retos adicionales que son, que hacen difícil pues que se pueda aprobar una moción de esa naturaleza. Ok. Ahora, justo hablando todo esto, y cuando mencionas lo de las pruebas, que se puede generar otra audiencia nada más para decidir lo de la prueba, me encanta que traigas este tema a colación porque ayer yo sentía que había muchísima expectativa con la audiencia y yo le explicaba a todo el mundo, a mi familia, en grupos amigos y tal, les decía, miren, esto es largo, esto, porque la gente cree el juicio de Maduro, como que si ayer iba a haber una gran decisión como que alguien me preguntó, pero ya los testigos, el jurado está escogido y no sé qué, no, esto es larguísimo, esta etapa es como que la primera etapa nada más del juicio, a veces se hacen audiencias súper procesales para determinar una cosa chiquita, a veces uno llega a la corte y el juez decide diferir porque algo puntual no está o porque no hay algo, entonces va a haber audiencias así, este caso, o sea, siento que la gente tiene que saber que no en todos va a haber mucha noticia, aunque bueno, sí nos dio noticia ayer el tema de que no voy a, esa frase, I'm not gonna dismiss this case, pero no sé si te sientes igual que la gente tiene como mucha expectativa de cada audiencia y esto va a ser largo. Yo creo que es normal, María Iglesia, Exacto. primero porque estos procesos son complicados y entonces se genera también un tema aquí interesante, que es que la gente no está acostumbrada a entender un proceso de esta naturaleza en los Estados Unidos y la jurisdicción estadounidense es muy particular. Tú ya has tenido la oportunidad de seguir otros casos y sabes muy bien, ya estás muy familiarizada con estas complejidades que se suscitan en el proceso, ¿no? También, María Elena, no perdamos de vista que estamos aquí en un caso en el que hay un Estado en donde hay reglas y donde hay un fiscal que acusa o que desarrolla la acusación, porque en verdad en este caso acusa es el gran jurado, pero hay una fiscalía que desarrolla la acusación o que desarrollan los elementos de prueba, pero que no decide. Y luego hay una defensa que tiene abogados para poder argumentar efectivamente en cortes y luego tiene un juez que efectivamente toma decisiones tan independientes como le sea posible. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que parecería básico o elemental en un sistema en donde hay reglas,
para muchas personas es extraño de ver, mm, porque hemos estado viviendo unas condiciones en las que no necesariamente estas cosas ocurren, ¿sí? En lo que, por ejemplo, cuando tú puedes analizar un caso desde el punto de vista procesal en Venezuela, bueno, ¿qué juez niega una solicitud del fiscal en Venezuela? ¿Qué juez escucha a los abogados privados de la defensa a los efectos de poder mm, interpretar quién tiene la razón en el caso? ¿Sí? ¿Qué defensa efectiva se puede ejercer en esas condiciones en las que a veces ni siquiera hay abogados, eh, digamos, admitidos para poder ejercer la representación de una persona detenida? Entonces, eso también condiciona mucho, María Elisa, la aproximación que por muchos años, digamos, en el ideal colectivo en el ideario colectivo se puede tener sobre cómo en verdad son estos procesos. Y la verdad es que acá, bueno, esas reglas se cumplen. Hay diferentes partes en el proceso, cada una de esas partes está efectivamente bien representada porque tienen el derecho a poder ser representadas en estos casos y el juez nunca va a automáticamente a admitir ni a decidir a favor de una parte o de la otra, hasta tanto él no se tome el tiempo de escuchar los argumentos de una parte, de escuchar los argumentos de la otra parte, de claro, analizar cuál es el derecho aplicable y de tomar una decisión, porque él además sabe que si toma una decisión errada, esa decisión puede ser apelada porque las partes tienen derecho a apelar y que luego entonces en corte de apelaciones lo que diga esa corte de apelaciones va a ser vinculante para ese juez. Es decir, hay unas condiciones de regla de juego con las que tenemos que familiarizarnos porque estamos en un proceso judicial real en el que hay partes y en el que hay unas reglas que se cumplen, ¿no? Eso es una primera dificultad importante que también hay que tomar en cuenta, María Alesia. Y lo último es que, bueno, yo sí creo que se generó mucho interés noticioso con respecto a la audiencia de ayer, porque los abogados plantearon una moción para desestimar el caso. Si claro, los abogados fueron los que plantearon una moción en la que decían, mira, este caso se va a desestimar por violaciones del derecho al debido proceso y al derecho a la defensa, y también se genera toda una narrativa alrededor de esa moción. Y mucha gente pensó, bueno, ¿cómo unos abogados tan, digamos, de larga trayectoria están presentando una moción de esta naturaleza? Es porque debe tener asidero. Entonces, ¿será claro. que el juez va a desestimar el caso o no lo va a desestimar? Y se generan esas dudas razonables que en cualquier caso, pues yo creo que no estaban fundadas porque creo que la moción sin duda no tenía fundamentos para hacer una moción para desestimar el caso. Yo lo había adelantado ya en entrevistas previas en un video que he colgado por Ujú, acá, pero bueno, es también parte de las dificultades, ¿no? Las narrativas que se generan alrededor claro. de las Y, solicitudes y va a seguir habiendo muchísimas. y lo vamos a seguir viendo en todo este proceso, Ya sí. un tema como de percepción y personal. Cuando uno va a este tipo de audiencias, siempre te da la impresión de que hay alguien que va ganando. Depende de la audiencia. Hay unas que yo digo, wow, la defensa se la está comiendo o los fiscales se la están comiendo. O sea, siempre hay como que una sensación de que a alguien le está yendo mejor en la audiencia. ¿Qué tal estás viendo a los fiscales? ¿Son agresivos? ¿Están preparadísimos? ¿Quién te da la sensación de estar ganando en cada una de esas dos audiencias que has ido? Si has tenido esa sensación, a mí me pasa, yo no sé si a un A abogado mí tú lo ves todo demasiado está jurídico. ganando el juez. Ok, El juez está ganando en el sentido de que él está haciendo lo que debe hacer, más allá de lo que las partes están argumentando y presentando, ¿no? Cuando la fiscalía presenta, por ejemplo, una solución inmediata y rápida para el problema de la defensa, el juez dice ya va. Cuando la defensa pide que se desestime todo el caso, el juez dice no lo voy a desestimar, espera. Y yo creo que aquí el gran protagonista en este momento crucial que está viviendo el proceso es el juez y que la defensa y la fiscalía están ejerciendo su, digamos, su argumentación con base en lo que le corresponde en el rol que estaban ellos teniendo. Yo sí ujú, he detectado ujú. errores creo yo muy importantes en En el la proceso. fiscalía. No, sobre todo por ejemplo, yo creo que la forma en la que se planteó la moción por parte de la defensa de Maduro fue rara. Ellos no debieron haber planteado la moción en los términos que lo plantearon. A Ujú, este juez no le gusta que se planteen las mociones en esos términos, ¿no? Absolutos. Desestima ujú, todo el caso cuando no ha ocurrido ningún tipo de interrupción, como te decía antes, ¿no? ujú. Y yo creo que el juez fue muy elocuente ayer. Entonces, el juez entiende también estas cosas como un intento por perder el tiempo del tribunal y al final del día no encontrar una solución. Y por eso que él ayer reorienta el debate una y otra vez para centrarse en busquemos una solución, cómo vamos a remediar esta situación.
I'm not dismissing this case. Olvídate de seguir insistiendo en que voy a desestimar el caso, no lo voy a desestimar. Vamos a encontrar una solución, sea defensa pública o sea otra vía, y vamos a centrarnos en esa discusión. Entonces yo creo que aquí, María Alesia, hubo un error de plantearlo, la moción en esos términos, porque además eso produjo una respuesta de la Fiscalía muy contundente. Y la verdad, María Alesia, yo sé que esto puede sonar disonante para las personas que nos escuchan, pero en esta etapa del proceso tú no quieres generar, o sea, tú necesitas aproximarte a la fiscalía tanto como sea posible, porque muchas de las cosas que están ocurriendo ahora dependen de la buena dinámica que haya entre la defensa y la fiscalía, para que, Mm, por ejemplo, el intercambio de pruebas se dé de forma adecuada, para que pueda haber una buena lead en el sentido de, tanto como sea posible en el proceso, se ujú, faciliten las cosas operativas. Entonces, cuando tú planteas una moción tan agresiva en estos términos, en una etapa tan incipiente del claro, proceso, bueno, la fiscalía hace lo propio, responde con demasiada contundencia a esa moción que creo yo escaló a un punto en el que no debía escalar, y eso lo pueden haber hecho, lo pudieron haber hecho los defensores para generar expectativa pública y para generar presión pública, pero creo que la fiscalía demostró que esa presión no le es suficiente para que ellos retrocedan, sino más bien lo que produjo fue el efecto contrario, que ellos intensificaran su postura y más bien fueran mucho más contundentes. Y yo te digo, lo que fue la réplica de la fiscalía ha sido lo más contundente que la fiscalía ha dicho mm. en todo el proceso desde que inició el caso, después de la acusación, en estos Esta 3 meses de réplica de ayer proceso. a esa petición. Sí, sí, fue muy contundente. Entonces, creo que esa contundencia se debe precisamente a los términos en los que la defensa planteó esta moción, que si la hubieran Claro. planteado en otros términos, por ejemplo, buscando alternativas, muy probablemente ya esas Sí, alternativas se hubieran encontrado si lo que quieren ellos es continuar en la defensa. Pero bueno, sí. está por verse lo que va a seguir ocurriendo, María Alesia, Bueno, y Nizar, el mil caso es gracias. interesante. Solo para cerrar, ¿lo viste demacrado, a Maduro y a Cilia? ¿Cómo los viste físicamente? Mira, Maduro sin duda ha perdido peso. Era notorio, pues, con respecto al Maduro que yo vi en la primera audiencia. Em, Hay que notar también que, claro, usan la braga de presos Ujú, sobre el uniforme que se dispone en la cárcel, y eso también impide que puedas ver con detalle la contextura física, ¿no? Porque la braga es ancha y claro. cubre buena parte del cuerpo, pero se le pueden ver los brazos más delgados. Era notorio para mí, de pronto para las personas que no lo habían visto antes, no era tan notoria esa diferencia, pero sí lo fue. Pero en términos generales, pues yo lo que te digo, así la vi muy similar a la primera ocasión. La única diferencia es que no tenía el band-aid que tenía en aquella oportunidad en la cara. La Ujú, vi caminar con tranquilidad, saludar a sus abogados sin ninguna dolencia y sin ningún problema físico. Caminó también Maduro normalmente, digamos, sin dificultad en la sala, a tomar su puesto. Y los vi, eso sí, de forma, digamos, actitudinalmente hablando, los vi mucho más centrados en el proceso mm, y olvidándose de estar aquí aprovechando este espacio para hacer unas afirmaciones al juez que, como ya notaron en la primera audiencia, no iban a producir no, sino la antipatía del juez, ¿no? Y yo creo que, ¿te acuerdas de ese relato que yo sí, contaba en el primero de las veces? Yo creo que que lo que yo leí allí efectivamente ocurrió, que ellos entendieron en esa primera audiencia que el que mandaba era el juez, y que cuando vas a la corte debes obedecer sus instrucciones, y eso fue lo que hicieron ayer toda la audiencia, María Alesia, y fue muy elocuente además por la forma en la que ellos caminaron y se mantuvieron durante todo el proceso escuchando obedientemente lo que el juez tenía que decir, tomando notas y en ninguna oportunidad interrumpiendo ni a los abogados ni pidiendo la palabra para comentar nada que no fuera como la otra vez. estrictamente procesal como la otra vez. Gracias, Nizar, un abrazo. Te voy a pedir para cuando no haya tanta noticia y no estés tan full, que hagamos un programa especial del jurado, porque la gente me pregunta mucho sobre eso y yo también tengo algunas preocupaciones. Pero De bueno, otro día acuerdo. lo hacemos, pues es un tema aparte. Sí, sí. Mil gracias por tus explicaciones tan buenas y tan didácticas. Gracias a ti, María Un Alesia, por la abrazo, invitación. Un un abrazo, que estés muy abrazo. bien. Chao, chao.